porque nosotros hemos pecado. Es verdad, si uno se arrepiente, tiene vida Ujú. eterna, pero antes de eso, nosotros como pecadores le hemos faltado el respeto y de hecho ni nos merecemos la vida eterna. Él lo hace por su infinita gracia. Bien, Pero si de verdad, si nos llevamos a lo justo, en verdad deberíamos ahora mismo estar en el infierno. Entonces yo digo por eso que es mala, ok, pero ¿por qué deberíamos estar en el infierno? por nuestro pecado. Bien, entonces se puede decir que a causa del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios. Sí, Ajá. aquí la respuesta que tenemos a esa pregunta es que el hombre está en un estado de muerte y condenación del cual no puede volverse a Dios porque su pecado le obliga a entrar en un círculo vicioso de actos carnales. Tú sabes lo que es el vicio, ¿verdad? Ujú. Ok. Como se muestra en Romanos 1:28, que es el que yo te puse a leer ahorita, que ahora en contexto dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, queriendo decir que como ya habían rechazado a Dios, Él los entregó a su pecado. O sea que fue Ujú. una acción del hombre rechazar a Dios a causa de su ¿Ese? pecado. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que, o sea, ¿tú te acuerdas de hoy? Que se cortó un poquito ahora mismo. Lo que yo decía era que Dios rechazó al hombre debido a su pecado porque Él lo rechazó a Él debido a su pecado. Sí. Entonces, si sabemos que el hombre está en su pecado y que Dios lo rechazó y lo dejó en su pecado, la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Bueno, en Romanos 2:15 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras a ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, lo que asegura que para todo aquel que no deje su vida pecaminosa y se vuelva a Dios, lo único que le espera es muerte y condenación. Sí, Ujú. o sea, yo entiendo que eso se debe entender claro. Al igual que se puede notar que se menciona mucho ira como, como lo que el hombre enfrentará, como en Romanos 2:8 que dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, resaltando que eso es lo que Dios había sentenciado hacia cada uno de nosotros durante toda nuestra vida pecaminosa. O sea, si no nos arrepentimos, eso es lo que le espera al pecador. No, Ujú. ok. Entonces, si, la, si sabemos que el hombre está apartado de Dios y lo que lo aparta es su pecado, y sabemos que el pecado conlleva ira, aunque esto pueda sonar redundante, entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Antes de yo explicarte, tú sabes cuál es la paga del pecado. ¿Qué? Antes de yo explicarte cuál tú podrías decir que es la paga del pecado. La muerte y condenación eterna. Bien, justamente eso dice aquí. Condena en el juicio final, donde solamente habrá ira y enojo, como habíamos dicho anteriormente, a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, porque sabiendo que Dios existía, pero decidieron seguir viviendo en la satisfacción de sus deseos carnales. Eso es lo que yo decía antes, que lo habían rechazado a Dios, prefirieron el pecado y quedarse en él. Esto se declara en el versículo 21 del capítulo de Romanos. Versículo 21, perdón. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lo que muestra aún más el nivel de pecado del que estaban llenos. Porque sabiendo que había una alternativa en este mundo carnal, desecharon la oportunidad de recibir una vida santa y espiritual, o vida eterna como la conocemos. Entonces, eh, indagando más en esa oportunidad que le da Dios al hombre de ser salvo, ¿cuál tú sabes o podrías decir que es el medio por el cual Dios salva al hombre? Re- ¿Qué? Sabiendo que el hombre está en su pecado, y como habíamos dicho antes, el hombre había rechazado a Dios, aún Dios
le da una segunda oportunidad, como se podría decir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el medio por el cual Dios salva al hombre? A través de Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y creyendo en qué, En Él, en Cristo, pero ¿qué en Cristo? ¿Pues qué? su ¿Qué Hijo. hizo? O sea, pero ¿qué hizo su hijo? Nuestro, nos salvó. Ok, pero ¿cómo? Se crucificó. Murió Lo por nosotros. crucificaron. Murió por, ajá. Es que yo no entendí que era eso lo que tú. eh, Entonces, podemos decir que, exacto, ¿Qué fue? exacto. No es que murió solamente, sino que murió y resucitó. Ahora, un momento. Como te decía, Dios siendo un Padre tan misericordioso y lleno de gracia, le otorgó al hombre un medio para ser liberados de su pecado y salvo de la condenación. Esta es la muerte y resurrección del Hijo, quien se sacrificó para darle una esperanza o una oportunidad al hombre, de manera que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen en Él, como dice Romanos 3:22. Entonces, deben creer en Cristo, que se denigró o bajó al nivel del hombre, aun siendo un ser divino. O sea, él prefirió, no prefirió, él obedeció al Padre y se hizo un gusano, como somos todos los hombres, para traerle salvación al mundo. Sin embargo, Pero, muchos pero, dime, pero dime. mientras tanto, en la Biblia dice que era 100% Dios y 100% hombre. Sí, o sea, él no dejó de ser hombre. Él no Él dejó de no ser de Dios. ser Dios, exacto. Exacto. Él se hizo como hombre para darnos salvación. Pero, o sea, él no dejó de ser Dios, es lo que se denigró a nuestro nivel. No sé si tú entendiste. No, sí, yo te entendí. Es que Ok, estaba poniendo a cargar el celular porque se me estaba descargando. Pero yo te entendí, yo te estaba escuchando. ok. Entonces, hasta ahora sabemos que la condición del hombre es, ¿aló? ¿Qué? La condición del hombre es Mala. de pecado. Ah, pero La es que consecuencia es lo del, mismo. la, conde- O sea, dime, no, dime tú que tú me ibas a decir. la condición del hombre es de pecado, No, pero de, eso es que yo me refiero con mala. porque malos somos todos, pero porque somos malos por el pecado. Entonces, la condición del hombre es de pecado. Ujú. Entonces, en segundo lugar, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Recapitulando, ¿Qué fue? la Es que, consecuencia del es pecado es, que se te está cortando mucho, Juanma. ¿verdad? Ajá, así como de repente. Repite lo que tú me dijiste. La consecuencia del pecado es, La muerte y la condenación eterna. y ese pecado tiene alguna consecuencia, Pero ya yo te dije, sí, pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? la muerte y la condenación eterna. Bien, ¿y tiene el hombre alguna esperanza para esa condenación eterna? Sí, ¿Cuál? ar- el arrepentimiento y creer en Jesús, que murió por nosotros. No, 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 el medio, porque ya lo otro es la forma en la que Dios da perdón y misericordia al hombre. La forma en que Dios salva al hombre es a través del sacrificio perfecto de su Hijo, el cual murió en la cruz mientras Y obedecía resucitó. murió, exacto, o sea, murió en la cruz mientras obedecía perfectamente a Dios y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Eso tú lo sabías, ¿verdad? Ujú. Bien. Entonces, esa esperanza que Dios le da al hombre, que, o sea, ¿cómo el hombre la puede obtener? Mediante la Mediante el arrepentimiento y creer en Él. otra palabra para qué. Creer. Ujú. ¿Otra palabra para qué? La Biblia, ¿cómo también lo llama?
Que cómo llama qué, te estoy haciendo la pregunta. Tú dijiste que el hombre recibe ese perdón y misericordia de Dios mediante creer y arrepentirse. No. Ujú. Sí, Entonces te eso fue lo que digo, yo dije. la Biblia habla de ese creer de otra forma, que es la palabra Creer. fe, Gabriel, fe. Ajá, ajá, fe. Es que yo no estaba Entonces, pensando en fe porque es que estábamos hablando de cosas, pero yo no había pensado en fe. O sea, ya, yo estaba pensando en fe, pero con otra palabra. ya. Entonces, Dios le supe al hombre de perdón y misericordia mediante la fe. Y arrepentimiento. Exacto. No, exacto. Entonces, en conclusión, podemos ver que el hombre está destituido de la gloria de Dios por su pecado. ¿Sí? Ujú. Sí. La consecuencia de su pecado es ira y muerte. Mm, Y si sabemos esto, Dios tuvo misericordia del hombre y le dio un medio de salvación, que este fue el sacrificio de su hijo en la cruz. Y mediante ese sacrificio, el Dios le otorga al hombre, no le otorga, el hombre se arrepiente y Dios le da la fe para creer en el sacrificio que hizo el hijo. ¿Sí? ujú. Entonces, ya básicamente ese era el juzgado. Ah, y no hay otra actividad. No había una actividad que tú dijiste que vamos a hacer. Sí, a un ¿Cuál momento, es? a un momento, ¿verdad? Entonces, mi actividad o manualidad fue un dibujo en sesiones en el cual yo explico las mismas preguntas que hicimos. Ujú. La primera pregunta dice, ¿cuál es la condición del hombre? Bueno, aquí en mi dibujito no muy experto, yo puse, yo no sé si tú lo puedes ver ahí, al Sí. hombre se le está negando estar cerca de Dios, que está representado Ujú. por esa nubecita. Ajá. Y Entonces, la X es el no. el no, exacto. Entonces, la segunda es, ¿qué está atando al hombre Acércalo del más. cielo? ¿Qué está atando al hombre del cielo? O sea, tuve que atar al hombre y algo lo está agarrando. Ajá. Eso que lo está ¿Qué es el pecado? agarrando es el pecado. El pecado Ajá. no puede, o sea, no permite, agarra al hombre, no lo puede soltar y dejar que esté en la presencia de Dios. Su pecado lo incrimina. Ujú. Y en tercer lugar, que tengo que ver, es la paga del pecado, que está aquí abajo en tercero. Que es Que la puerta al infierno. exacto, es muerte y condenación al hombre. Está encadenado y va directo al infierno por sus pecados, por muerte, le toca muerte y condenación. Ujú. Y aquí abajo es, espérate, Tú sabías que con, hay alguna gente que no dicen, no, a los cristianos no creen crueles por eso, por, por, por la paga del pecado, que nos pero dicen es que crueles, eso no depende de por lo que nosotros, nosotros eso decimos que pasa, eso es nos verdad, dicen lo es que, así, ajá, nos dicen di que crueles por lo que va a pasar, por lo que ellos mismos han hecho, porque Dios no tiene nada que ver con eso, y le dicen crueles. ya, pero ellos tienen esperanza aún así, y es el paso Sí, yo sé. 4. No, yo Entonces, estoy comentándote que nos dicen crueles por eso. ya, el paso 4 que es aquí, eso no va, el paso 4 que es por el cual el hombre recibe salvaciones por el sacrificio en la cruz, mi dedito, recibe en la Y, cruz del Hijo, y el hombre ajá, recibe salvación. Y finalmente, en el paso quinto, el hombre, a través de la cruz, puede reconciliarse con Dios finalmente, a través del arrepentimiento y la fe. ajá, Arrepentimiento, fe, por medio de la cruz, puede reunirse de nuevo con su creador, puede restablecer esa relación perdida que tenía el hombre. Y ya, sí. en conclusión, esa fue mi manualidad. Aquí, bueno, Y eso ya, lo, ya, 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 comencé de nuevo. Mi historia ficticia es representación del mismo dibujo que yo hice.
Y yo le llamé a mi querido personaje Pedro, este hombrecito que está aquí. Pues Pedro, por su pecado, le era negado estar con Dios. Porque su pecado, como vimos en el paso número 2, lo ata y no permite que Pablo o Pedro, se me olvidó el nombre, pueda reconciliarse con Dios. Y a causa de este pecado que Pablo tenía, o Pedro va al infierno a causa de su pecado. A mi dedito, sí. Va al infierno y tiene condenación y muerte eterna. Muerte y condenación a causa de su pecado. Pero Dios le permite a Pablo una esperanza y es el sacrificio del Hijo en la cruz, que Ujú. le otorga salvación al hombre. Pues Pablo, a través del sacrificio del Hijo, Pedro, Pedro o Pablo, como tú quieras, a través del sacrificio del Hijo, por tú medio dos. por medio del arrepentimiento y de la fe, puede reconciliarse con Dios y ya no estar atado al pecado, Y poder entrar que al lo, reino de los cielos. exacto, ya no está atado al pecado que tenía antes y ya finalmente puede reconciliarse con Dios. Pues este fue mi discipulado a Gabriel. ¿Qué tal te pareció? Muy original. Bien, sí, muy original. Pues ya Especialmente el personaje. el personaje de Pedro Pablo, que no me decidí el nombre. Ah. Y ya, muchas gracias, profesor, por sintonizar.